Bien, señores, estamos de regreso con más de Matinal. Ahí tenemos una hermosa vista de la ciudad de Santo Domingo, ya el amanecer bastante más adelantado y ya vemos ahí el cielo mucho más claro y estamos listos para pasar con nuestra entrevista del día. Hoy nos acompaña el señor Juan Pablo Pozo, quien es presidente del Colegio Nacional Electoral de Ecuador, quien se encuentra en visita oficial en República Dominicana y con quien tendremos la oportunidad de analizar y comparar algunos rasgos institucionales interesantes que tiene este Consejo respecto a lo que está ocurriendo también a nivel de las tendencias continentales en este tema. Ana Mercy, Marjorie, Domingo y una servidora estaremos conversando. Bienvenido, un placer tenerte aquí. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación, es un honor estar acá y muy buenos días a todo el pueblo dominicano. Bueno, su visita es oficial a la República Dominicana debido al proceso que se avecina en nuestro país de las elecciones en mayo próximo. Sí, efectivamente, primero compartirles que con la Junta Central de República Dominicana y el Consejo Nacional Electoral del Ecuador, que me honro en presidir, tenemos relaciones de cooperación desde hace mucho tiempo y eso implica relaciones horizontales de apoyo a los diferentes procesos electorales que tenemos en nuestros países. La finalidad de todo organismo electoral siempre es mejorar constantemente sus prácticas electorales y también organismos que fortalecen la democracia. Es que nosotros en nuestra presidencial del 2013 y en la seccional del 2014 tuvimos el apoyo directo de República Dominicana con respecto al conteo rápido que hicimos en nuestro país. Y hoy, siguiendo ese camino de cooperación electoral, pues el día de ayer firmamos un convenio con la Junta Central en donde podemos darles a conocer lo que hemos llevado nosotros como verdaderas prácticas de políticas de igualdad y de inclusión electoral al sistema electoral ecuatoriano. Realmente, en ese sentido, para nosotros es un pilar fundamental porque hemos podido incorporar a los grupos de atención prioritaria, como son las personas con discapacidad, a nuestro sistema electoral. Así es que haremos un trabajo de cooperación bilateral con República Dominicana y con la Junta Central. Y ¿Cómo funciona precisamente ese proyecto? Porque vimos que en el caso de ustedes se llamó Voto en Casa, 2.261 personas que se les facilitó el voto en las elecciones del 2014. En República Dominicana, y tras ese acuerdo, ¿cuántas personas se les facilitaría? ¿Cómo funcionaría esto? ¿Irían los empleados de la Junta con las urnas a las casas de las personas para que voten? ¿Cuál va a ser el mecanismo? Bien, nosotros en el Ecuador primero quisiera compartirles que las personas con discapacidad en la Constitución del año 98 eran considerados grupos vulnerables. Y es a partir del año 2008 que establece nuestra Constitución que son grupos de atención prioritaria. Y por eso es que a partir de esa ruptura, de ese paradigma, hoy las instituciones tienen que dar esa atención, una atención prioritaria y preferente a los, en este caso, a las personas con discapacidad. Pero disculpe que le interrumpa, aquí también se hace sin haber hecho el acuerdo, pero en las urnas de votaciones cuando llegaba el discapacitado minusválido se le daba preferencia en las filas de votaciones. ¿Cómo funciona allá en Ecuador y cómo funcionaría aquí ahora? El proyecto en sí tiene varios componentes. Uno de esos exactamente mesas de atención preferente ya en los recintos electorales, obviamente señalética y logística adecuada para las personas con discapacidad, pero el segundo componente, y esa es la diferencia y esa es la asistencia que haremos con la Junta Central, es un proyecto que nosotros lo consideramos emblemático, se llama Voto en Casa. ¿En qué consiste? Para las personas con discapacidad severa, es decir, en el caso del Ecuador, más del 70% de discapacidad, pero que no sea cognitiva esa discapacidad, nosotros hacemos un registro en base a instituciones de cooperación interinstitucional. En el caso del Ecuador se llama el CONADIS, quienes llevan el registro de las personas con discapacidad, y obviamente a esas personas que no han participado en democracia, Domingo, son gente que inclusive muchas de ellas han estado en sus domicilios y no pueden por su condición física trasladarse obviamente a los recintos electorales, y lo que hace es que la autoridad electoral se traslada a esos lugares, a esos domicilios, para que ahí puedan ejercer su derecho a votación. Lo hacemos 2 días antes del proceso normal de votación, lo hacemos con autoridades electorales, con juntas receptoras del voto y obviamente con todas las seguridades del caso. Y el escrutinio de esos votos sí se los realiza el mismo día de la votación. Todos estos aspectos logísticos lo vamos a hacer una vez que el día de ayer ya firmamos este convenio y vamos a trabajar en una mesa técnica en donde les podemos dar a conocer nuestra experiencia en el Ecuador. Y yo creo que es una experiencia primero de gente que ha sido olvidada, de gente que ha sido rezagada y gente que hoy
tienen plenos derechos políticos para incorporarse a su sistema electoral. ¿Cómo se da el registro de estas personas? Ahí es donde llega la preocupación. Sí, primero nosotros con este consejo, que es del organismo técnico, que es el Consejo Nacional de Discapacidades. Que pues existe ellos, aquí uno igualmente. Perfecto. Con el mismo nombre. El mismo nombre y todo. Ellos llevan todos los datos, saben los porcentajes de discapacidad de la gente, saben en dónde están ubicadas, cuáles son sus domicilios. El de Ecuador. En el caso de Ecuador. Obviamente acá habrá que ver las condiciones. ¿Qué se hace, Bueno. Pero? Hacemos obviamente un registro previo, visitamos los domicilios, efectivamente verificamos los grados de discapacidad, hacemos un levantamiento. Esto es voluntario, esto no es obligatorio para la persona que está en la casa, es decir, para quien desea beneficiarse. Pero quisiéramos compartirles que hemos tenido un crecimiento importante. El 2013 apenas tuvimos 300 personas que se beneficiaron de este proyecto. En el 2014 superaron las 2.000 y de cara al 2017 la vamos a hacer en las 24 provincias del país. Si bien el costo, si vamos, hay a veces la gente que se preocupa del costo, claro que el costo es más elevado por votante, pero creo que justifica totalmente que podamos incorporar estos grupos de forma plena al sistema electoral. O el costo o la transparencia es lo más importante, porque eso llama quizás a un país como el de nosotros, que debe entrar en un proceso de organización y saber si tenemos ese registro al día, la tranquilidad de muchos votantes y de los propios partidos para que esto tenga transparencia. Bueno, totalmente. Primero, yo creo que la finalidad de todo organismo electoral en las sociedades es el respeto absoluto a la voluntad de la gente. Y en este sentido no hay que escatimar esfuerzos en que todo ese proceso sea llevando a cabo todas las seguridades del caso, precisamente para que el voto se dé sin ningún tipo de contratiempo y que se pueda respetar en el escrutinio por quién vota la gente finalmente. En el caso del Ecuador tenemos 4 características del voto. El voto es secreto, el voto es escrutado públicamente, se canta el voto al final, es universal y es obligatorio en el caso del Ecuador. Entiendo que dentro de los principios del derecho al voto acá en República Dominicana, pues también se tienen que garantizar por parte del organismo electoral todos estos principios fundamentales del voto. De hecho, en ¿Cómo el será la presupuesto representación electoral ante las mesas de votaciones en el Ecuador? Porque aquí hay 24, 25, 26 partidos políticos reconocidos. Todos Entonces, garantizarle la movilidad hacia el voto casa por casa a esos delegados como que sería un tanto pesaroso para ustedes poder desarrollar esa función. ¿Cómo se hace allá? Bueno, nosotros también le comparto que tenemos 154 organizaciones políticas en el Ecuador. 13 de ellas son nacionales y el resto 141 entre provinciales, cantonales y parroquiales, que son de jurisdicciones más pequeñas. Y obviamente también tienen garantía las organizaciones políticas de que pueden efectuar su control político y control social el día del proceso electoral y obviamente también a este proyecto que es emblemático, es decir, pueden acompañar el proceso como tal. Pero obviamente se garantiza a la persona beneficiaria que su voto lo puede hacer en las mejores condiciones posibles, con absoluta seguridad, en secreto. Y son gente, y les quiero compartir que para ellos, que no han participado en la democracia de su país, que nunca han ejercido el derecho al voto, que tengan una autoridad electoral, pero más allá de la autoridad y las personas, que tengan un Estado, que tengan un país, que les considere como parte de la sociedad y que ejerzan este derecho, creo que hay que hacer todos los esfuerzos. Claro, pero desde, vamos a decir, hasta este momento, y cuando hablábamos de estadísticas, se ha dicho que el 7% de la población dominicana tiene algún nivel de discapacidad. No obstante, como este será el primer ejercicio, que inclusive se ha calificado como un piloto, lo que quisiéramos saber es, dentro de esa categoría de discapacidad, ¿qué tanto abarca el concepto? Porque en otras sociedades inclusive recaen dentro de la categoría los enfermos terminales. Entonces, ¿qué se ha definido hasta este momento? No, por supuesto. O personas ha muy dicho mayores. que hasta que no afecte las capacidades cognitivas. Pero entonces entendemos que son los discapacitados en cuanto a sus funciones motoras y psicomotoras. ¿Recaen en la categoría los enfermos terminales? Y los no videntes, me atrevería yo a agregar. Sí, los no videntes. O sea, precisamente dentro de este proyecto es justamente un análisis técnico con el organismo técnico, en este caso el CONADIS, que también lo tiene República Dominicana, y obviamente esas son las características especiales para el voto, pero esto es una secuencia, es un proyecto piloto y es importante decir, bajo ningún concepto reemplaza obviamente todo lo que significa la organización de un proceso electoral, más bien es una incorporación positiva, humana, sensible, solidaria
de las personas con discapacidad. Así es que es un proyecto que lo que hace también ver las prácticas electorales desde su integralidad. Y yo quiero ahí compartirles que la Junta Central Electoral, y obviamente acá, para el continente ha sido un referente en cuanto a la materia de cooperación electoral, es decir, no solamente la observación y el acompañamiento electoral, que hoy nuestra región lo hace, sino realmente una práctica horizontal de cooperación electoral. Y en este sentido, tener en cuenta al Ecuador, que ha ejercido de forma satisfactoria la inclusión de políticas de igualdad a sus prácticas electorales, para nosotros nos llena de honor. Recién Paraguay acaba, luego de haber hecho una mesa técnica con Ecuador en sus elecciones municipales de hace 2 meses aproximadamente, aplicó este proyecto como piloto y obviamente esperamos que también República Dominicana en mayo próximo lo pueda realizar. ¿Con cuántos beneficiarios lo aplicó Paraguay? Paraguay, como es el primer pilotaje, creo que aproximadamente 400 personas fueron parte de este proyecto. Y me imagino que la Junta Central Electoral tiene algún tipo de expectativa concreta de cuántas personas pudieran participar. Bueno, eso se va a ir trabajando en las mesas técnicas. De hecho, según el padrón que ya para las elecciones. Ahí es mi preocupación. En República Dominicana las elecciones están a la vuelta de la esquina. Implementar algo nuevo, no es que estemos atrás, porque como usted mismo reconoce, nuestra Junta Central Electoral ha tenido varios méritos a nivel local e internacional, pero ¿estamos nosotros preparados? ¿Han tenido ustedes otro acercamiento, incluso con CONADIS, para poder implementar esto en mayo próximo? Y además que ya hay otro plan piloto, que es el voto penitenciario. Exacto. Claro. Pues nosotros también tenemos el voto para las personas privadas de la libertad. Y bueno, yo ahí quiero decir, es que este no es un tema de masificar de entrada un proyecto de esta naturaleza, ¿no? Pero sí es abrir las puertas a nuevas prácticas electorales. Es decir, si no lo hacemos ahora, que justamente tenemos elecciones vinculantes y presidenciales, yo tengo la absoluta seguridad que la Junta está actualmente preparada yo entiendo. para un proceso Ustedes están de esta proponiendo naturaleza. entonces que sea como el piloto, el plan piloto que tengo. O sea, comenzamos por Santo Domingo o comenzamos por otra provincia para poder ir implementando. Nosotros hicimos en el 2013 una sola provincia. En el 2014 hicimos 12 provincias y en el 2017 vamos a hacer unas 24 provincias del país. En esta ocasión para República Dominicana, entonces, ¿cuál será el alcance geográfico o cuáles serán las provincias que estarán siendo priorizadas tal vez por concentración electoral? La Junta. Y eso arranca hoy que tenemos el convenio, pero el presidente de la Junta Central ha participado de los diferentes procesos del Ecuador, en el 13, en el 14, e inclusive el año pasado estuvo con nosotros en una consulta popular. El doctor Roberto Rosario nos dio el honor de presidir esa misión, en una consulta que se llamó La Manga del Cura, una consulta de pertenencia donde también se aplicó el voto en casa. Es decir, este tema no es un tema masivo, ni es una competencia de velocidad, sino más bien requiere el compromiso de todos los actores. Y también ayer compartíamos con representantes de las instituciones de personas con discapacidad de República Dominicana, y aquí lo importante es eso, es decir, el proyecto no puede ser pensado desde la autoridad electoral exclusivamente, sino que tiene que ser en conjunto con todos los actores y sectores y obviamente con representantes de las personas con discapacidad. ¿Los partidos políticos se sintieron identificados con su propuesta? ¿Encontraron algo positivo? Claro, y hago la pregunta por el poco tiempo que falta. ¿Recibieron respaldo ustedes de estas organizaciones? Totalmente, inclusive también como Ecuador recibimos misiones de observación y acompañamiento nacionales e internacionales y de las propias organizaciones políticas. Y uno de los aspectos positivos, valorados como positivos y como buenas prácticas electorales, ha sido este proyecto piloto de voto en casa, que hoy yo creo que hay que darle ese compromiso, todos, no solamente la autoridad electoral, sino obviamente medios de comunicación, ciudadanía, partidos políticos, organizaciones políticas. Mejorar las prácticas electorales siempre será un compromiso de todas y de todos. Y yo creo que hoy República Dominicana se está poniendo a la vanguardia de incorporar buenas prácticas también dentro de su sistema electoral. Nosotros en el Ecuador tenemos, por ejemplo, jóvenes de 16 y 17 años, tienen el voto facultativo, las personas privadas de la libertad, sin sentencia condenatoria ejecutoriada, lo que ustedes también entiendo van a incorporarlo para mayo. En una sola. Nosotros este rato lo estamos haciendo en todos los centros de reclusión de mi país y obviamente también hemos incorporado el voto en casa, incorporamos también en el caso del 2014 en 2 provincias del voto electrónico
electrónico en la provincia de La Suay y en la provincia de Santo Domingo. Es decir, es una mejora constante de las prácticas en medida de que sea para transparentar y para garantizar el respeto a la voluntad de la gente. El voto electrónico es un tema interesante, pero antes de pasar ahí, ¿qué tipo de perfil se ha tomado en cuenta para seleccionar en qué provincia se inicia el piloto? Porque 300 votos en Santo Domingo, por poner un ejemplo, no es lo mismo que 300 votos en Pedernales. ¿Cuál es el perfil ideal? ¿Es un tema de volumen de la población? ¿Es un tema de presencia de personas discapacitadas en esa provincia? ¿O cómo se determina? Sí, y en términos de costo, tal vez. Los aspectos de detalle del proceso ya para República Dominicana lo tendrán que hacer a partir de las mesas técnicas que tengamos y obviamente que les vamos a dar toda la metodología y todo el proyecto implementado en su secuencialidad. ¿Pero cómo funciona en el caso de Ecuador? En el caso de Ecuador nosotros arrancamos, decíamos, en el 2013 y con el CONADIS fuimos seleccionando primero a las personas que cumplían ese perfil, es decir, no es para todas las personas con discapacidad porque las personas con discapacidad, dependiendo de su grado, pueden trasladarse a los recintos electorales. Inclusive nosotros hicimos un convenio con el sindicato de choferes en nuestro país, los cuales voluntariamente trasladaban a las personas con discapacidad desde sus domicilios hasta los recintos electorales. Es decir, no es para todas las personas, es para un grupo que obviamente está dentro de determinados parámetros. Luego de eso, levantamos esta información, llamamos a las personas con discapacidad, hubo una preinscripción y luego de eso hubo primero una visita a sus domicilios para poder ir identificando quiénes podrían beneficiarse de este proyecto. Perdón, te digo con los sindicatos de choferes hicieron un acuerdo. Los sindicatos de choferes en su país son aspirantes a la presidencia política también, a la presidencia de la República. ¿Son politizados? Sí, algunos participan de procesos políticos, claro que sí tienen todo el derecho para senadores, alcaldía, diputación. Tienen su representación. ¿Y aún así cooperaron? Sí, claro que sí. Claro. Nosotros también. Yo quería aprovechar. No sé si ustedes también participan o cooperan. No, las dos cosas. Antes de salirnos de ese tema, señor Ponce, primero que lo segundo. Okay. La inquietud nuestra y de todos aquí, no sé si usted ha escuchado una expresión, aquí se usa de estar mosca. Aquí hay que, estar pilas, decimos. Estar pilas, estar ojo avisor. Exacto. Porque aunque sabemos de la seriedad de la Junta Central Electoral, sabemos que este tipo de procesos pueden ser manipulados y manipulables por parte de los organismos oficiales que incluso puedan identificarlo las personas por sus preferencias electorales e incluso hasta ofrecerle dádivas, ya sean los partidos o desde el gobierno, no importa de dónde pueda provenir. Entonces, el hecho es tener mucho cuidado de dónde se inician los planes pilotos para evitar que esa manipulación pueda dar unos resultados electorales favorables o desfavorables en un sentido determinado. Entonces, por eso incluso la pregunta de cómo se identifica el perfil. 300 votos en Santo Domingo en realidad se diluyen lo suficiente para no ser motivo de suspicacia de ningún partido, pero si eso se traslada a una provincia de menor población, inmediatamente va a haber un problema a nivel de partidos políticos. Entonces, por eso la pregunta y la inquietud que hemos estado dando vueltas en torno al tema. Bueno, yo creo que hay que cuidar los votos, así sea uno, sean dos, o sean 10 o 300. O sea, el voto vale igual, sea de quien sea la persona, el voto vale igual. Y ahí somos en las condiciones, justo en un proceso electoral, son en las condiciones más horizontales en las que estamos todos los ciudadanos. Y obviamente hay que hacer esfuerzos para eso, pero también es importante entender que al no ser un proceso, un proyecto masificado como tal, es un proyecto gradual que requiere mucho análisis técnico, mucho análisis operativo y obviamente luego de eso también hacer sus evaluaciones para poder hacer. Es decir, Einstein decía, si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Y obviamente, si queremos incorporar este tipo de prácticas, hay que tener voluntad política y hay que tener conciencia social y obviamente también darnos cuenta. Espere que haya conciencia social aquí en los partidos políticos, en la mayoría de ellos. La palabra voluntad abarca muchas cosas en todo este es país. un proceso. Y habría tiempo para la implementación de un programa de este tipo. Estamos hablando de 3 meses y medio, número uno, en el proceso electoral más complejo que República Dominicana ha llevado en toda su historia democrática, pero donde además retomamos el esquema de
de que se junten todos los procesos electorales en un solo día, algo que no se hacía desde hace más de 20 años en República Dominicana. ¿Están las condiciones para iniciar un piloto de esta naturaleza? Yo creo que hay tiempo y hay voluntad. Y hay un conocimiento profundo por parte de las autoridades de acá del proyecto que hemos realizado en el Ecuador. Así es que nosotros vamos a compartir la metodología, vamos a compartirles el proyecto y ya serán las propias autoridades las que vean si es que están dadas las condiciones como para hacerlo en mayo, y estoy seguro que sí. Y más allá de eso, yo creo que hay que incorporar, sin duda alguna, dar ese puntapié inicial en un tema tan importante que quiero decirles, en el Ecuador es reconocido internacionalmente como una buena práctica electoral y creo que todavía no alcanzamos siquiera a un universo, yo creería estaremos apenas en un 7% del universo total de gente que a lo mejor en un momento podemos llegar, y esto es gradual, esto es de año tras año. Nosotros tenemos elecciones ahora también en febrero del 17, vamos a estar en las 24 provincias del país. Eso no significa que vayamos a llegar a todas las personas con discapacidad severa, que así se llama el proyecto, pero año tras año estaremos siempre incrementando y mejorando. Hay que distinguir la buena voluntad de la Junta Central Electoral, que nadie duda, a la buena voluntad de los partidos políticos. No, pero yo creo que ahí es el llamado justamente, y ahí es el trabajo. Es decir, yo creo que todo esto implica sin duda sentarse en la mesa del debate, de diálogo y de la construcción. Quienes obviamente aquí hay dos caminos. Los que quieran sentarse en la construcción propositiva de la institucionalidad y de la democracia, y quienes quieren manejarse por fuera del Estado social de derecho, del Estado constitucional de derecho y de justicia. Sabemos quiénes también hay ese tipo de actores, pero obviamente creo que aquí implica mucho más una conciencia democrática de promocionar valores democráticos. Es el tiempo lo que nos preocupa. El tiempo, a todos nos preocupa el tiempo. El tiempo y que conocemos al dominicano. Porque a mí me preocuparía Ahorita incluso, empiezan a llevarle cositas. a mí me preocuparía incluso hasta cómo se van a contar eso, a computarizar esos votos, porque aquí ha pasado en algunos sitios que hasta un palito que se ponga de más puede cambiar una votación de una Aquí comunidad. se desarrolló toda una técnica de palitos. Y ser sujeto a impugnaciones. Claro. No es que nuestras sociedades son completamente diferentes, distintas. ¿no? O sea, también tenemos Entonces, también varias tienen esos prácticas palitos, electorales, sí, o sea, sin duda. Pero yo creo que justamente eso implica los esfuerzos de la propia autoridad electoral. Yo creo que a todos su compromiso mayor es justamente cuidar cada uno de los votos de todas las personas. En este sentido, hay que garantizar las condiciones, sí, de acceso, las condiciones técnicas, hay que hacer todo un protocolo, una hoja de ruta muy clara, cómo es el proceso, cuándo inicia, cuántas personas son, cómo se va a computar, cuándo se va a escrutar, dónde van esos votos. O sea, hay todo una cadena de custodia, si se puede decir así, de esos votos, y obviamente eso implica también compromisos de todos los actores, pero a veces también creemos que los ciudadanos pueden ser fácilmente manipulables, pero también hay que darles ese voto de confianza. Nosotros decimos allá, miren, en el Ecuador tenemos el voto obligatorio de 18 a 65 años, voto facultativo a los jóvenes de 16 y 17. Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional tienen voto facultativo, las personas con discapacidad voto facultativo. Exacto, que esa era la pregunta que tenía latente. El voto facultativo es, ¿puedo o no acudir a las urnas? No tengo una multa si es que no asisto a las urnas. Los que tienen voto obligatorio, si no acuden a las urnas, tienen una multa del 10% del salario básico aproximadamente. Es porque los niveles de abstención eran muy elevados que comprometían los resultados electorales. Exactamente. Sí, no, hay países que sencillamente el voto es obligatorio. Sí, en el caso del Ecuador, pero hoy teniendo el voto obligatorio, nuestro nivel de asistencia a las urnas es del 81%, es decir, la abstención o abstencionismo bordea el 19 puntos. Y decía las Fuerzas Armadas y Policía Nacional tienen el voto facultativo y se han ido incorporando nuevos sujetos de derecho político al sistema electoral ecuatoriano. Y dentro de esos sujetos, entonces, con derecho a sufragio, desde los 16 años, ¿contempla entonces el Ecuador? Así es, desde los 16 años en adelante, 16 a 18 y 18 en adelante, voto ya obligatorio. Y decía, las reflexiones, a veces los que tenemos voto obligatorio, empezamos a discutir si debemos o no pasar a voto facultativo. Y los que tienen voto facultativo, en cambio, quieren pasar a voto obligatorio. Pero el voto facultativo tiene el mismo derecho electoral que el voto obligatorio. Sí. Está en el registro electoral. Sencillamente la consecuencia. Si se impone el voto facultativo u obligatorio a los militares y policías, no hay quien le gane a un partido de gobierno. Hay un tema interesante. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes con el voto electrónico? Porque a nivel de cooperación, por ejemplo, uno
necesariamente tendría que pensar que sería una vía de colaboración interesantísima para República Dominicana, donde desde muchos sectores se ha reclamado desde hace mucho tiempo la implementación de este tipo de mecanismos. Sí, bueno, nosotros en el 2014 tuvimos apoyo tanto de la Dirección Nacional Electoral de Argentina con respecto a lo que se llamaban las papeletas únicas electrónicas, que fue una modalidad de voto electrónico. Hoy tenemos varias modalidades de voto electrónico. La urna electrónica es una, se aplica en Venezuela, por ejemplo, o en Brasil. Tenemos también la papeleta única electrónica que se aplica en Argentina, específicamente en Salta, que se aplica. Tenemos el lápiz óptico, tenemos el escáner, es decir, hay diferentes modalidades. Lo primero es ver qué modalidad de votación electrónica se acopla al sistema electoral, en este caso de República Dominicana, y fortalecer un sistema electoral propio, porque República Dominicana, al igual que Ecuador cuando arrancamos, no está pensando en un modelo electoral de otro país, sino está pensando en cómo fortalecer nuestro propio sistema electoral. Así es que tuvimos una experiencia exitosa. 1 millón de electores votaron electrónicamente en febrero del 2014, tanto íntegramente la provincia de La Suay e íntegramente la provincia de Santo Domingo. En el Ecuador para el 2017 vamos a tener 13 millones y medio de electores, para que tengamos una idea. 13 millones y medio de electores. Hoy tenemos una población... Sí. Hoy tenemos una población de aproximadamente 16 millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Y voto electrónico... ¿Y en qué tiempo dan a conocer los resultados? Voto electrónico tuvimos en 1 millón de electores, dimos a conocer resultados en 2 horas, luego del proceso electoral, pero resultados oficiables, y ni una sola junta, ni un solo recinto tuvo ni siquiera reconteo, impugnación o apelación. Son mecanismos de transparencia del proceso electoral, pero siempre que se basen en confianza. Miren, cuando yo inclusive coordiné un proyecto que era el voto electrónico en La Suay, donde es mi provincia, yo soy cuencano, y justamente al principio en el proyecto había muchos miedos, no había el fraude, va a haber el fraude, ahora sí iba a haber decían un enanito dentro de la máquina que iba a cambiar las votaciones. Bueno, las historias que se inventó a raíz de un proyecto nuevo siempre van a generar miedos, temores, pero si vamos por los miedos y temores nunca cambiamos ningún tipo de proceso, no cambiamos, ni implementamos el voto en casa, ni implementamos el voto electrónico. Esto implica romper paradigmas. ¿Usted va a estar aquí para las elecciones de mayo? ¿Viene a estar con los miembros de la Junta Central Electoral? Sí, para mí sería un honor estar acá y esperamos acompañarles también en mayo acá, como le hemos invitado también a las autoridades electorales que nos puedan acompañar en nuestra elección en febrero del 17. Señor Pozo, muchísimas gracias. Para mí ha sido un honor, gracias a ustedes. Y creo que el mensaje también desde los medios de comunicación a un proyecto como estos implica cambios y rupturas que parten también desde el apoyo de los medios de comunicación. Bien, muy bien, pues nosotros nos despedimos no solo agradeciendo su participación, pero también deseándole un feliz resto de su estadía aquí en República Dominicana. Muchísimas gracias y éxitos en su proceso electoral. Bueno, muchas gracias. Así despedimos a Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Y claro, ustedes, gracias por su sintonía y esperamos reencontrarnos mañana para una próxima entrega. Pásenla bien.